Bienvenidos a todos a otra edición de charlas y debates de la agrupación Fiscales por la Libertad. El día de hoy tenemos a dos disertantes que van a estar exponiendo puntos a favor y en contra sobre el accionar del menemismo y la injerencia que tuvo en el país. La modalidad es la siguiente: van a ser 5 minutos de presentación de sus ideas de uno de los exponentes, luego 5 minutos del otro. El que termina la segunda exposición hace una pregunta a la persona del frente, digamos. Esa persona va a tener 3 minutos para responder. Finalizada la respuesta, hace una pregunta al otro disertante y a partir de ahí dejamos abiertos los canales para poder comunicarse y hacerle preguntas a los disertantes de lo que hayan escuchado o acotaciones que no hayan respondido. Por sorteo vamos a hacerlo ahora, a ver quién de los dos larga. Antes de eso les agradezco por participar y les agradezco a los oyentes por ser parte. Recuerden de que cualquier iniciativa que vayamos llevando la tenemos que hacer en conjunto para que realmente tenga efectividad y tenga impacto. Así que procedo a hacer el sorteo. Va a comenzar Nahuel con los primeros 5 minutos de exposición de puntos a favor y en contra con el menemismo. Nahuel, te escuchamos. Bueno, yo voy a hablar exactamente sobre ciertos puntos específicos, porque si no vamos a estar mucho tiempo, y lo que básicamente definió lo que es el menemismo. Primero tenemos, por ejemplo, lo que es el tema de la privatización, que en cierto caso fue una buena medida, sacando de lado todo el tema de la corrupción, fue una buena medida ya que había muchas empresas estatales que estaban generando mucho déficit fiscal, ¿no? Por otro lado, el problema que tuvo el menemismo al hacer esto es que muchos de los fondos recibidos por esas privatizaciones se desviaron, por ejemplo, a la reelección del expresidente Menem. También se lo llevó para compra irregular de armas, entre todo eso. Por otro lado, quería hablar sobre algo importante que pasó durante el gobierno de él, que fue el aumento de la deuda pública. Durante su gobierno, espérame. El aumento de la deuda pública se triplicó, pasando desde Alfonsín de 60.000 millones a 105.000 millones, a pesar de que se vendieron una buena cantidad de empresas públicas, ¿no? Después, el 31 de diciembre de 1995, la deuda del Estado Nacional eran de 87.091 millones, 87.091 millones, y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, la misma se había elevado a 9.472 millones. Esto, especialmente la deuda pública, comenzó en aumento porque se llevó a cabo lo que es el tema de la convertibilidad, ¿no? La convertibilidad, definiéndola, fue una medida que tomó Domingo Cavallo, que era para crear una nueva moneda, que era el peso convertible, para así reemplazar lo que era el austral, que era la moneda que tenía anteriormente Argentina. Frente a la convertibilidad tengo un montón de puntos críticos, porque en mi caso no fue una buena medida a largo plazo. Eso sí, si en algún momento quieren hacer preguntas más adelante, las respondo, porque la verdad que es un tema muy largo. Por otro caso, quería hablar sobre el aumento de impuestos durante el gobierno de Menem, que Cavallo hace un aumento en lo que es el IVA, que del 18% pasa al 21%. Y viendo por último los casos de corrupción durante el gobierno menemista, hubo tanto enriquecimiento ilícito como también pagos de sobresueldo durante el gobierno, que eso tuvieron grandes problemáticas Menem y Cavallo por conjunto. Y por último, un grave problema que tuvieron acá en Córdoba, que muchos de los que están acá son cordobeses, recuerdan el caso de la explosión de una fábrica militar en 1995, que dejó 7 muertos y 30 heridos. Básicamente Menem en los 90
había vendido ilegalmente armas a Ecuador y Croacia y, y se puso básicamente a distribuir todas esas armas en ese lugar que fue en Río Primero. Obviamente, después como se enteró la ONU, para limpiar todo el tema, agarraron los militares y explotaron la fábrica y le hicieron pasar como un accidente. Eso no más. Perfecto, Nahuel, muchas gracias por exponer los puntos a favor y en contra. Ahora vamos a escucharlo al señor Ale. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a mí me gustaría empezar haciendo una reseña histórica para luego pasar por el abordaje político y el abordaje económico. Una breve reseña en lo que fue el mandato de Menem. En realidad, bueno, de que Menem fue un político riojano, fue abogado y político argentino y fue presidente de la Nación entre 1989 y 1999. Lo destacable de la presidencia o de las presidencias de Menem es que fue hasta aquel momento el presidente con mayor cantidad de años detentando la jefatura de Estado y de Gobierno, luego de bueno, los periodos en los que se interrumpió la democracia. Él ocupa el cargo hasta el 10 de diciembre de 1999. Hay que destacar como un factor importante el contexto nacional e internacional en el que él asume. Él asume en un contexto donde se la encuentra Argentina con un proceso hiperinflacionario y donde muchos hablan de que se implementaron políticas de corte liberal o mal llamado neoliberal, porque de hecho en América Latina este neologismo, digamos, de neoliberalismo se empieza a utilizar con todo el proceso, lo que se llama el proceso de liberalización de América Latina, que, bueno, tiene algunas bases en lo que es el consenso de Washington, sobre el que después voy a volver respecto a eso. ¿Qué es lo que se puede destacar económicamente de este gobierno? Que se redujo la inflación a índices históricos cercanos a cero. Respecto del PBI per cápita, pasó de 8.149 dólares en 1989 a 10.935 dólares en el 99. La deuda externa pasó de 65 millones a 151 millones, como bien decía Nahuel, y se redujo también, y esto también habla del impacto social, ¿no? Que se redujo a la mitad la producción industrial. Esto trajo aparejadas ciertas consecuencias sociales que son justamente el aumento del índice de desocupación y el aumento del índice de criminalidad en la que se vio envuelta Argentina durante esos años. Internacionalmente, Menem se dispone a entrar en la guerra con Irak, se dispone a entrar con Irak en la guerra del Golfo. Esto es muy importante y es muy importante destacar la debilidad institucional que nosotros tenemos como Estado argentino, ya que las cuestiones de política exterior, si bien quien detenta el monopolio en realidad quien detenta la jefatura de Estado es el presidente, estas decisiones no pueden tomarse sin aprobación del Congreso, cosa que con Menem sí pasó. Que es una cuestión de debilidad institucional manifiesta porque, bueno, no se respetaron ni siquiera los procedimientos constitucionales en materia de política internacional. Esto eh, llevó o trajo aparejado de alguna manera, ya sea directa o indirecta, ciertos atentados terroristas de origen extranjero y de los que se puede mencionar, ¿no? Los atentados a la Embajada de Israel en Argentina, el atentado de la AMIA y cuando se voló, como bien dijo el compañero recién, la fábrica de armamentos en Río Tercero. Produjo muchísimos muertos y lesionados también. Políticamente, Menem
ingresa dentro del peronismo, pero realiza, una vez en el poder, realiza una alianza con sectores antiperonistas, particularmente, por ejemplo, la Unión del Centro Democrático y el liberalismo, de lo que era considerado el liberalismo de derecha en ese momento. Él presenta ciertas posturas antes de la elección y después cambia en su obrar ideológico y político su discurso pre-campaña, digamos. ¿Qué es lo que buscaba en realidad? Lo que se entiende que buscaba, o lo que muchos autores entienden, es que buscaba el apoyo de la clase alta, de lo que se denominaba en ese momento la clase alta, o de los sectores de mayor poder adquisitivo. Esto llevó a que se fraccionara el Partido Justicialista y por primera vez, eso lleva incluso que por primera vez el principal competidor de la Argentina, el Menem, respecto a Menem en las elecciones del 95, fuera José Octavio Bordón. Estamos hablando de otro peronista. Respecto a la cuestión institucional, también tenemos acá varias cuestiones. Primero, la reforma de 1994. La reforma de 1994, si bien se sigue los lineamientos predispuestos por el artículo 30 de la Constitución Nacional, esto, a mi ver, terminó el Congreso siendo una escribanía de los partidos políticos, básicamente, porque en realidad la ley declaratoria de necesidad de reforma no surge de el actor espontáneo del Congreso, sino que surge del Pacto de Olivos, que fue firmado justamente en Casa Rosada y fue, bueno, también en un punto, yo no sé si es bueno o malo, pero descriptivamente podría decir que fue la reforma constitucional con más alto consenso de la historia argentina. Bueno, También cuestionable. para no extendernos, Facu, tanto en el inicio y dar por ahí más margen a intercambiar ideas puntuales en base a Sí. preguntas, si querés te doy unos segundos más, así terminás el concepto y pasamos a las preguntas. Sí, lo único, para cerrar, voy a cerrar una cuestión con convertibilidad, con la cuestión internacional y la política económica, que fue la adhesión, eh, la mala adhesión a los presupuestos del Consenso de Washington, sobre los que vamos a hablar, que son los 10 puntos del Consenso de Washington, que habla de la disciplina fiscal, la inflación como parámetro central de la economía, las prioridades en el gasto público, la reforma tributaria, las tasas de interés, los tipos de cambio, la liberalización de las importaciones, la inversión extranjera directa, las privatizaciones y la desregulación. Sobre todos esos puntos versaba el Consenso de Washington y, bueno, Argentina implementó de una manera famélica cada uno de esos puntos, y hay algunos que ni siquiera los implementó. Como por ejemplo desregulación en una reforma constitucional de 1994 que exigía un Estado de normas. Perfecto, Así bueno, que bueno. ahí tuvimos una introducción de ambos disertantes. Recuerden de que pueden utilizar el chat de Discord para extender preguntas que se van a ir dando un poquito más adelante. Ahora le tocaría el turno a Facundo de hacerle una puntual pregunta a Nahuel, que puede estar relacionada con lo que él ya dijo en sus primeros 5 minutos, o puede estar por fuera de algún tema mencionado. Nahuel, te recuerdo que trata de tener un poder de síntesis que varía alrededor de los 3 minutos, así lo hacemos dinámico. Facu, tu pregunta. ¿Qué consideras perjudicial la implementación por parte de Domingo Cavallo y la presidencia de Menem del régimen de convertibilidad? No entendemos bien la Nahuel, pregunta. ¿Cómo es? ¿Por qué consideras perjudicial la implementación del régimen de convertibilidad? Dale, ahí explico. Yo principalmente difiero totalmente de lo que habías dicho de que al gobierno de Menem
se lo considera un gobierno liberal o de tinte liberal, porque para mí la convertibilidad, tanto como otros puntos, como por ejemplo el tema del aumento de los impuestos, no tienen nada que ver con lo que nosotros decimos. El tema de la convertibilidad, de por qué la considero mala, es porque a largo plazo no funciona. Básicamente te voy a explicar por qué. Porque de por sí en el Cavallo pone el peso argentino, ¿cómo se dice? 1 a 1 con el dólar. Básicamente está respaldado por el dólar, que es otra moneda fiduciaria. Básicamente, si vos pones una moneda fiduciaria con otra moneda fiduciaria que no está respaldada, a largo plazo puede ser un gran problema, como hoy en día tenemos el caso de Estados Unidos, que su inflación está subiendo al 7% y va para más, y eso a largo plazo, si hubiéramos tenido, en realidad, con la convertibilidad no hubiera hecho pelota, si hubiéramos seguido el 1 a 1. Perfecto, bueno, esa fue la respuesta a la pregunta. Después, si quieren más adelante, pueden ahondar. Si vos sentiste que le faltó contenido de la respuesta, Facu, podés reahondar en eso. Nahuel, te dejo la pregunta para Facundo. Por favor, Facu, trata de ser breve en la respuesta, 3 minutos aproximados. Nahuel. Yo te quería hacer una pregunta con respecto al tema de por qué considerás que Menem o el gobierno de Menem fue liberal, si en este caso él había aumentado el IVA del 18% al 21%. Bueno, como dije recién en lo que estaba hablando, en la síntesis o en lo que a lo que me refería respecto al gobierno de Menem, yo me refería que algunos autores consideran que es de gobierno liberal. Esto no se condice con lo que yo pienso, eh, no se condice con una opinión propia. Justamente por eso hablé de algunos autores. Y en este sentido sí vamos a coincidir de que el liberalismo, tanto el liberalismo como el capitalismo, como políticas sociales y económicas, entiendo que deben llevarse en su conjunto. Y respecto a de lo que me preguntas del aumento de impuestos, considero que no es una política liberal, pero sí estaba inserta dentro de uno de los 10 puntos establecidos en el Consenso de Washington. Y yo considero respecto a esto que fue un mecanismo primero para sostener el sistema de ficción que fue la convertibilidad, y además para ubicar a Argentina como un estado aliado extra OTAN en aquel momento respecto a la política internacional. Perfecto, ya respondida la pregunta. Podemos, Hugo, no sé si tenés alguna pregunta o alguien que quiera encender el micrófono y preguntarle directamente en base a lo que han escuchado a alguno de los dos disertantes. Preguntas en el chat todavía no. Sabes que están todos medios callados, medio quietos. Hace falta. Ahí lo tenemos a Hernán. Pero Hernán, sí, Hernán está activo. Hernán quiere preguntar. TTR, Hernán, dale. ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Bueno, ahí uno de los puntos que creo que me parece que estaría bueno que cada uno exprese su opinión es acerca del Pacto de Olivo y las consecuencias sobre la reforma de la Constitución del 94 y, y los alcances que eso tiene en el poder que mencionaban que se les generó, que se les traspasó más a los partidos políticos que a los electores, ¿no? O sea, bueno, en general, ¿cuáles son las opiniones en cada caso del Pacto de Olivo y las consecuencias sobre la reforma de la Constitución? Gracias. Muy bien, gracias Hernán por tu pregunta. No sé si querés, Ale, responder primero y luego escucharlo a Nahuel. Perfecto. Yo considero que respecto a la firma del Pacto de Olivos, el núcleo de coincidencias básicas que fue plasmado en el artículo 2 de la Ley Declaratoria de Necesidad de Reforma fue básicamente la sentencia de Argentina al estado de bienestar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque cada una de las introducciones o algunas de las introducciones que
fueron luego regulaciones constitucionales, y hoy tenemos particularmente el artículo 75, inciso 22, cuando en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos supedita la propiedad privada al interés público. Nos fijemos la incongruencia histórica, ¿no? De que por un lado se hablaba de liberalización de América Latina o de liberalización de Argentina, y tenemos una reforma constitucional que supedita la propiedad privada y los usos de la propiedad privada al interés público. Lo mismo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por otro lado, tenemos el régimen de partidos políticos. La constitucionalización de los partidos políticos le impiden al individuo poder presentarse y poder ejercer los derechos políticos activos, que se denomina como el derecho a ser elegido, si no pertenece a una entidad colectiva como es un partido político. Por otro lado, se intentó frenar el hiperpresidencialismo a través de la prohibición por vía de regla del dictado de decretos de necesidad y urgencia, cuando tenemos una historia jurídica argentina donde siempre se convirtió en regla la excepción. Podrían haber utilizado mecanismos constitucionales como Australia, por ejemplo, que prohíbe directamente la dimisión de normativa por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la decisión fue de decir, se encuentra prohibido salvo en relación a la necesidad y urgencia o por contingencia. Son 5 los puntos sobre los que no puede regular por DNU, pero el gobierno de Menem fue caracterizado por un gobierno por DNU. Se dictaron, no tengo el número exacto, pero más de 400 DNU. Es un despropósito, y estamos hablando de una constitución de 1994 que trató de frenar el hiperpresidencialismo. 5 de los magistrados de la Corte Suprema fueron elegidos por Menem. ¿Qué pasa? Si bien siguió el procedimiento legal, la mayoría automática obedecía a los intereses políticos del grupo que detentaba el poder en el turno que corresponde. Muy bien, excelente respuesta, muy carga de datos. Nahuel, no sé si querés acotar o complementar algo. Y sinceramente opino igual que Facu ahí, en ese caso. Opino igual. Fue un paso directo a que la Argentina se volviera un estado benefactor, como dijo él, y que nos llevara a la decadencia que tenemos hoy en día. No hay otra forma de decirlo. Nahuel, acá tengo una pregunta para vos. Particularmente, ¿vos considerás el menemismo malo o lo podés dividir en primera etapa y segunda etapa? Digamos por los mandatos. Sinceramente, yo el menemismo no quiero ser la gran argentino que elige el menos peor. Me parece horrible hacer eso porque es lo que venimos haciendo hace un montón de tiempo, en vez de enfocarnos en los puntos críticos que tuvo ese gobierno. Y la verdad que para mí estuvo muy mal. Tanto el tema de la convertibilidad, porque nos dejó no solo mal parados económicamente, porque no teníamos independencia en la moneda, dependíamos de Estados Unidos y la Reserva Federal, de cómo se hacían las cosas allá, de la cantidad que se imprimía. Perdón, hago bueno, una salvedad ahí. Hago ahí una salvedad. Eso a su vez, digamos que no tengamos el poder de imprimir a lo loco, hizo que bajara la inflación durante 10 años y tuviéramos inflación cero. Es un punto a favor. Y depende de dónde lo veas, porque básicamente hoy en día Estados Unidos está imprimiendo lo loco, y gracias a que muchos países esto es algo importante que voy a hablar, que no sé si conocen el acuerdo de Bretton Woods, que se hizo en 1944, casi a finales de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente ahí Estados Unidos impuso un acuerdo para que se utilice el dólar como moneda mundial. ¿Entendés? De todos modos, sí o sí en ese caso estaba respaldada por el oro. Pero ¿qué ocurre en 1971? En el gobierno de Richard Nixon se quita lo que es el patrón oro, y ahí lo deja la suerte de lo que es la confianza de la sociedad, básicamente una ley de oferta y demanda. de todos modos, yo quería hacer esta salvedad porque, digamos, ya Facu también te hago participar, pero para continuar el tema, más allá de que se pueda firmar un papel y lo pueda firmar el Papa y el presidente de Estados Unidos para que la moneda
mundial sea el dólar, no creo que eso se pueda manejar así, digamos. Los mercados son libres y si eligen el dólar, resguardarse en el dólar, por algo será, ¿no? Entre una de las cualidades que tiene que tener el dinero, una de ellas es la reserva de valor. Y dentro de todo, digamos, el dólar, a pesar de ahora tener inflación, siempre ha sido una reserva de valor mundial. Y depende, si miramos el caso de Estados Unidos, inició en el principio de la Segunda Guerra Mundial con un montón de inflación, al igual que Alemania, Rusia, que estaban imprimiendo lo loco por el tema de la guerra. Y justamente al hacer este acuerdo, porque obviamente Estados Unidos propuso el acuerdo a aquellos países donde implementó los planes Marshall, ahí recién empezó a aumentar lo que es el valor del dólar, porque básicamente obligó a un montón de países a utilizarlo. Facu, ¿querés hacer alguna acotación al respecto? Pasa que yo respecto a la reducción de la inflación, respecto a la reducción de la inflación y la convertibilidad, quizá iría o calaría un poco más profundo, que es si realmente necesitamos o no un banco central, ¿no? Pero eso también abre un debate enorme. Yo particularmente soy bastante austríaco con esta cuestión, en la cuestión económica, entonces soy un tanto reacio a la existencia de bancos centrales, justamente porque terminan por controlar las libertades individuales y terminan por, bueno, nada, por muchas veces eh, influir de una manera muy importante en las decisiones que toman los individuos en el desarrollo de su propio plan de vida. Pero más allá de eso, nosotros tenemos acá una cuestión inmediata y una cuestión inmediata. La cuestión inmediata es que se redujo la inflación y que las personas podían vivir mejor. Ahora bien, era una fiesta que había que pagarla y que al día de hoy estamos pagando las consecuencias de la fiesta de la convertibilidad. ¿Por qué? Porque al Banco Central, por la ley de convertibilidad, se le prohibió la emisión monetaria. Pero acá tenemos una cuestión que es uno de los puntos del consenso de Washington. ¿Cómo se va a sostener el Estado? Bueno, se va a sostener aumentando impuestos, dice por un lado el consenso, y adhiere Argentina en políticas tales como el aumento del IVA, por ejemplo, que también el IVA, como si vamos a hablar en términos de equidad, como le gusta al estado de bienestar, es el impuesto menos equitativo del mundo, porque lo terminan soportando en mayor consecuencia los más pobres. Pero más allá de eso, tenemos que hablar de que si vos no tenés la facultad de emitir moneda para solventar los gastos del Estado, tenés dos maneras: o subir los impuestos, cosa que sí sucedió, pero no alcanzó. Entonces, ¿qué te queda? Dos opciones: o reducís el Estado, que no sucedió, porque tuvimos una reforma que fue... que ubicó al Estado y agrandó al Estado a niveles exacerbados. Yo creo que hay, para poder implementar correctamente el consenso de Washington, se tendría que haber vuelto a los parámetros de la Constitución alberdiana y no introducir el estado de bienestar en la Constitución de 1994 y expandirlo a límites insospechados que hoy los estamos viendo. Y por otro lado, no sucedió esto de la reducción del Estado, sino que se expandió pese a las privatizaciones y terminó por tomar deuda, porque el Estado se tiene que mantener, los derechos alguien los tiene que pagar. Entonces, ¿quién paga esos derechos? Y bueno, se toma deuda para pagar esos derechos. ¿En qué terminó? En el estallido de la crisis del 2001, que fue una de las peores que tuvo Argentina, fue la peor en realidad, una de las peores que tuvo en la historia, y terminó en el aumento del Estado, en el aumento de la seguridad social para salir al socorro de todas las personas que habían sido víctimas, digamos, de esta situación económica. Ni a hablar del caso Corralito, donde, bueno, se tuvieron especiales intereses del grupo de poder de turno en cuenta y muchísima gente perdió los ahorros de toda su vida. Acá tengo Entonces, otra pregunta para Facundo. No sé si antes de hacerle la pregunta a Facundo, ¿querés acotar algo, Nahuel? No, sí, bueno, quería agregar que lo que decía Facundo sobre que se aumentó bastante el Estado durante el gobierno de Menem es verdad, porque acá tengo los mismos datos que yo había hablado anteriormente,
de que la deuda pública durante el gobierno de menemismo se había triplicado y básicamente terminó en 105.000 millones de pesos. Bien, bueno, entonces avanzo con la pregunta, Facu, para vos. Me preguntan, ¿es justo echarle la culpa a la convertibilidad de la crisis cuando el verdadero culpable es el déficit fiscal? A ver, respecto de eso, cuando el verdadero culpable es el déficit fiscal, el tema está en que el déficit, ¿cuál es el origen y la naturaleza del déficit, no? Que es justamente cuando el Estado gasta más de lo que tiene. El tema es que no es per se la convertibilidad un mal en sí mismo, sino su implementación. No es una cuestión de que sea única culpable, sino que su implementación como un sistema, porque esto no es un mecano únicamente económico, es económico, político, jurídico, social, que tiene que confluir. El tema que acá está cuando nosotros implementamos cuestiones económicas de corte, y digo de corte liberal en algunos aspectos muy pequeños, como por ejemplo como la prohibición de emitir moneda, pero a su vez, por otro lado, estamos agrandando el Estado, desequilibramos la fórmula. Salvo que apliquemos a escuela austríaca, abolimos el Banco Central, la moneda de cambio va a ser lo que debería ser, que es una cuestión social y no una cuestión de política de Estado. Y el valor cancelatorio del crédito lo va a determinar la sociedad conforme las reglas de la oferta y la demanda. Ahora bien, hablamos de reglas de la oferta y la demanda en parte, y hablamos de un Estado enorme que va necesariamente a producir déficit porque gasta más de lo que tiene. Entonces, es el déficit y es el modo de implementación de la convertibilidad. Son las dos cosas, sumado a las cuestiones institucionales, nacionales e internacionales, sobre las que se vio inmersa Argentina en esa época histórica. Muy bien, excelente respuesta. No sé si Hugo tenés alguna pregunta más, si no también me Sí, gustaría tener... Decime. sí, le vamos a abrir micro a ver si funciona el micro de Dante. Quiere hacer una pregunta, a ver. ¿Dante? Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Vamos a subir el volumen un poco, a ver. Dale. Estoy con los auriculares. Bien, acércate al micrófono, Dante. ¿Me escuchan ahí? Tengo el micrófono en la boca. Sí, sí, dale nomás. Perfecto. Bueno, estaba escuchando muchas opiniones, muchas cuestiones, en general, más sobre el tema económico. Pero hay un tema puntual que ustedes, no sé qué edad tendrán ustedes, 40, algunos de ustedes pueden tener mi edad, no sé si se acuerdan el motivo real por el cual se privatizó muchas de las empresas. ¿Alguno sabe el motivo real que privatizó? ¿Fue una idea? Perfecto, traslado la pregunta de Dante porque se escuchaba bajito, pero yo con auriculares lo pude escuchar bien. Lo que Dante pregunta, que no sé si es particularmente a alguno de los dos o a los dos, si lo querés poder aclararlo, Dante, es que si alguno se acuerda por qué se privatizaron tantas empresas estatales. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Qué se buscaba? Era por el problema bélico. No sé, una guerra, por 25 años vos no podés armarte. Y entre eso está el desarme. ¿Y cuáles son los desarmes principales? La energía nuclear, la económica, que sería la parte de combustible, que en ese caso YPF, se tiene que vender, privatizar y venderse, no puede ser más estatal por un tiempo. Esos son los fundamentos ideológicos y reales por el cual se privatizó tanto. Es la verdad y la cuestión fue así, fue tal cual. Eso siempre pasó, le pasó a Alemania. El problema, cuando viene la convertibilidad en el segundo mandato, no en el primero, porque lo que hizo Menem fue, y quiere decir que abrió las industrias, en el segundo mandato recién subió
puso el IVA, aumentó el IVA. El IVA me acuerdo como en el diario cuando salió. El IVA lo iba a aumentar por 3 meses. Dante, Sí. se te escucha muy, muy mal. Muy Pudimos mal. retomar muy, muy mal, muy cortado, muy bajito, pero por suerte se pudo entender la primera pregunta que, digamos, a lo que le vamos a dar paso a los chicos para que respondan. A ver, no sé si Perfecto. Nahuel querés comenzar vos. Perfecto. Gracias, Dante. Recordemos más o menos qué es lo que había dicho. Si recordás por qué motivo se empezó a privatizar. Bueno, yo creo que lo había dicho anteriormente que el objetivo de la privatización era un problema que ya hace mucho y hasta el día de hoy tenemos en Argentina, es el tema de las empresas estatales deficitarias, que eso es primordial. Caso como Aerolíneas Argentinas, donde perdemos millones y millones cada mes. Y eso para mí es especialmente uno de los cambios que se intentó hacer. Obviamente tuvieron sus problemáticas, como los casos de corrupción, corporativismo, entre otros casos. No sé si querés agregar algo, Facu, o pasamos a la siguiente pregunta. Mira, respecto a lo que es la causa, eh, si causa real, no creo estar, digamos, en posesión de la verdad absoluta como para afirmar una causa real respecto a eso. Sí, lo que puedo decir que desde la cuestión quizás jurídico-política se implementó el plan de reforma del Estado que incluye estas privatizaciones y como bien dice Dante, siempre hay que entenderlo desde un contexto, desde una inmersión en un plano internacional donde están, por ejemplo, los grupos justamente de la ONU a través de lo que es el desarme nuclear, a través de la implementación de desarme en el mundo que puede llegar a ejercer algún tipo de influencia de tipo política internacional. Lo que sí podría decir es que justamente se implementaron estas reformas y la privatización, sobre todo las primeras que se privatizaron fue, bueno, Entel, Aerolíneas, YPF, eh, y tiene que ver con esto de achicar el Estado, que siempre lo pongo entre comillas porque en realidad no se termina de achicar el Estado y también esto es una opinión propia de que en el modus operandi de las privatizaciones se buscó beneficiar, digamos, a los amigos del grupo de poder de turno. Justamente por eso fueron tantas las impugnaciones al proceso de licitación, digamos, o de licitación pública para la venta de estas empresas. Perfecto, entonces queda bien Una pregunta. marcada, yo creo que es algo que consideramos todos, la diferencia entre mercado y mercantilismo. Nahuel, estabas diciendo algo. Sí, le quería hacer una pregunta a Facu que no había entendido qué posición tenía al final con respecto a lo de la convertibilidad. ¿Qué es lo que él, por ejemplo, ve bueno o si lo ve malo, cómo lo habría hecho, qué habría aplicado? Mira, ubicándome en el caso de que sí o sí tuviera que implementar convertibilidad, porque si vos me preguntás qué pienso de la convertibilidad, yo te digo que la moneda es un valor social y esto tiene una profundidad ética y filosófica enorme que de hecho cuando yo soy bastante randiano en este sentido y cuando Rand habla de la naturaleza del dinero a través del discurso de Francisco d'Anconia en la rebelión de Atlas, tiene que ver con justamente un valor social y considero que así se debería mantener. Pero la cuestión está de que si sí o sí tuviera que implementar convertibilidad, no lo hubiera implementado de esta manera, sino que iría acompañado de otras políticas de tipo tributaria, de tipo social y de tipo económica que tiendan efectivamente a achicar el Estado y no una reforma constitucional que lo agrandó a límites nunca antes vistos. Y hoy yo te podría decir que jurídicamente es inconmensurable el límite que puede llegar a tener el Estado porque es prácticamente un todo, cosa que sucedió en el gobierno de Menem en plena vigencia de un régimen de convertibilidad, entonces no sería óptimo aplicar la convertibilidad con las medidas que ayornaron a la convertibilidad alrededor.
Entiendo que vos habías dicho de que lo implementarías de otra forma, pero de por sí, la convertibilidad, ¿te parece bien que esté respaldada una moneda fiduciaria en otra moneda fiduciaria? Como en el caso del peso al dólar. Bueno, respecto a eso, vuelvo de nuevo a la escuela austríaca y vuelvo de nuevo a lo que sostenía Ayn Rand respecto a eso, que también lo habla en La Rebelión de Atlas y lo habla también en Capitalismo, el ideal desconocido, que habla de su respaldo en oro. Yo creo que si tuviera que buscar un respaldo, lo buscaría en oro. Si tuviera que buscar un respaldo, yo soy más partidario de que el dinero es un valor social y que ahí se debe mantener porque es una cuestión social como la sociedad cancela el crédito. Entonces, volvemos a lo mismo de que es la sociedad quien debe resolverlo y no un Estado que detente el monopolio de la coacción de las leyes. Entonces, en el caso de la convertibilidad, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Hacer que se esté respaldado por el oro en vez del dólar, en tu opinión? Sí, Eso. si vamos al oro, es la materia prima históricamente ha sido valorada como una constante y que no ha variado mucho desde la edad antigua hasta nuestros días, el valor social que tiene el oro y sobre todo el valor cancelatorio del crédito. Eso nomás. Bueno, perfecto. No sé, Hugo, si tenés alguna pregunta Sí, extra, te escuchamos. sí, te paso a comentar. Eugenia nos pregunta, bueno, creo que para ambos, con respecto a la educación, ¿qué rescatan de la época de Menem o qué critican? Vamos, el que quiera. Bueno, depende del punto de vista donde los veas. Yo como tengo un vista más anarcocapitalista, estoy un poquito tirando más a favor de Menem porque disminuyó bastante lo que es el subsidio educativo. Pero si vamos al punto de vista minarquista o más liberal clásico, Menem hizo la peor, básicamente porque disminuyó bastante, un 3% creo que aplicó bastante en el tema de subsidios a la educación, cosa que después de la Rúa lo aumentó creo un 6%, pero ese sería lo que yo opino. Pacu. Y yo respecto a la educación, y esto es incluso más como una teoría general o como un modo de ver la vida, entonces eh, podría decir que estoy expresando mi opinión personal respecto de esto. Considero que la educación no es algo que debería estar en las manos del Estado, porque una de las actividades más violentas que puede ejercer el Estado sobre una sociedad es decirle qué libros leer. Nosotros y nuestra historia ya tiene, bueno, ha habido cuenta, digamos, en sus erarios, los desastres y las masacres que causaron que el Estado diga qué libros leer. Lo vimos en Alemania, lo vimos en Italia, lo vimos en China, lo vemos en Corea del Norte, lo vemos en Venezuela y lo vimos en Argentina con Perón. En mayor o en menor medida con Perón y con gobiernos de corte, bueno, estatista, que son muy amigos justamente de decir qué libros leer, cómo educar, ni hablar la Rusia soviética. Y eso genera consecuencias sociales que pueden calar muy hondo justamente en el tejido social y que impiden de una manera, ya sea más bien mediata o inmediata, los cambios estructurales que hacen falta para poder tener un desarrollo, un correcto desarrollo o un desarrollo sano como, como Estado. Entonces, nada, considero que la política educativa ha de ser la tendencia a la privatización de la educación
Y en esto voy a coincidir con Nahuel de que primero hay que distinguir lo público de lo gratuito, que son cuestiones completamente diferentes. Primero, no público, en mi pensamiento, y en mi otro pensamiento más duro, no gratuito, flexibilizándome un poco y quizá adoptando una posición como la que adoptó Milton Friedman con el sistema de vouchers, quizá el subsidio al estudiante es mejor que el subsidio a la institución, porque el estudiante decide en qué institución privada poner su dinero. En un marco bueno, de realidad, entendiendo que parte del consenso de un montón de frentes políticos que piensan o que se encuentran quizá en roles más antagónicos e incluso en las antípodas del pensamiento de educación privada y arancelada. Entonces, privado y gratuito, en realidad nada es gratuito, sino que privado y subsidiado bajo el sistema de vouchers propuesto por Friedman, no me parece una mala idea. Muy bien. Bueno, chicos, ya para ir cerrando, por una cuestión de horario, empezamos un poquito más tarde, pero me gustaría preguntarle a Ana o a César, que por ahí tienen unos años más que nosotros y han vivido en carne propia el menemismo. No sé si quieren aportar, acotar o preguntar algo. Sería muy interesante si se puede, porque no sé si tienen micrófono y demás, pero bueno, lo dejo ahí a ver si alguno de los dos tiene algo para acotar. Bueno, Hola. parece, ahí está, ahí está. No, yo lo que quería decirles a todos, lo que yo recuerdo, es que la hiperinflación del 89 y el 90 fue extremadamente traumática. Piensen ustedes que veníamos de la salida de la dictadura del gobierno militar, empezó la democracia con muchas dificultades en lo social y lo político, un país dividido, con muchas cosas que buena parte del país no había visto o no había querido ver. Y en el 89 la hiperinflación fue tremenda, fue, digamos, la parte más aguda, no duró demasiado tiempo, porque si no, no hubiéramos sobrevivido. Pero yo creo que esa fue la razón por la que mucha gente hizo, digamos, la vista gorda respecto de la corrupción del gobierno menemista, justamente porque lograron terminar con la inflación. Y el gobierno menemista logró salirse con la suya y pasarle el paquete de la crisis al siguiente gobierno con la crisis del 2001. O sea que tenemos dos grandes crisis que modificaron completamente la sociedad argentina y que hicieron que las personas aceptaran cosas que en otra situación hubieran sido inaceptables. Ese es digamos, mi argumento, lo que yo más destaco, porque la sociedad anterior a la hiperinflación era una, la que salió de la inflación del 89-90 fue otra, y la que salió de la crisis del 2001 fue otra, siempre para atrás. Y en ese sentido me parece que es muy importante que a futuro, si tenemos la oportunidad de tener un gobierno liberal, eso hay que sanarlo de alguna manera. Y la forma de sanarlo principal para mí es lograr tener una estabilidad tal, estabilidad económica. Que eso es un objetivo fundamental. Bueno, más que nada es eso, ¿no? Porque la sociedad que tenemos hoy, tan permisiva con la corrupción, tan diferente, tan confundida, para mí es el resultado de esas dos crisis que han sido quebraron a la sociedad argentina. Lo que yo recuerdo de mi vida anterior al 89, bueno, no existe más. No existe. El desempleo y el clientelismo político empezaron ahí. Muy bien, gracias Ana por compartir tu experiencia, tu vivencia. Les dejo unos últimos minutos a alguno de los disertantes si quiere acotar, cerrar con algo para ya pasar a la despedida. A
mí lo último que me gustaría acotar respecto de esto es que sí, llegando a la tan ansiada estabilidad económica, tenemos que, creo que como individuos primero y como sociedad después tenemos que entender que el plano económico es una manifestación. Así como el dinero es una manifestación o el precio es una manifestación del valor y el valor determinado por las reglas de la oferta y la demanda es una manifestación o un índice de cuánto valor vos le podés generar a otro o cuánta felicidad le podés generar a otro a través de lo que ofreces, nosotros tenemos que entender que la cuestión económica de Argentina es justamente el reflejo de la debilidad ética que nosotros tenemos y de la ruptura de valores fundamentales para el sostenimiento mismo de la existencia humana, teniendo como principales tres valores la no agresión. Se meten con nuestro bolsillo, que es el principio de no agresión, es un valor fundamental para la libertad y para el ejercicio de las libertades civiles. La autoestima destruido por un Estado populista que, como dijo bien y en muchas conferencias Gloria Álvarez, tenemos un Estado que te quiebra las piernas, los brazos, también Antonella Martí lo supo decir, te quiebra las piernas, los brazos y te hace agradecer de que te da las muletas. Y el trabajo productivo, como argentinos, la gran falencia ética que nosotros tenemos es creer que porque somos personas tenemos el derecho a que alguien solvente nuestra propia existencia. Cuando empecemos a hacer hincapié, a hacer hincapié más en lo que es una teoría individual de la virtud y a entender el trasfondo ético que se va a manifestar en resultados económicos, vamos a poder mejorar como sociedad. Si analizamos los valores, el sistema y el código ético que manejan los países más prósperos, entendemos que dista muchísimo a los que manejamos nosotros. Ellos lo tienen como muy claro y como obvio y de obviedad manifiesta, que si yo soy una persona y yo existo en este mundo, mi existencia me la tengo que solventar yo. Y si yo quiero solventarle la existencia de otra persona, tiene que ser por mi voluntad. Eso es algo que en Argentina lamentablemente no pasa. Creen que porque son personas tienen derecho a que otro le mantenga los estándares de vida. Llámese aparato político, llámese personas que viven de la seguridad social. Así que bueno, me gustaría cerrar con esta cuestión de que tenemos que indagar un poco más en la ética. Muy bien, Nahuel, tenés, si querés, unos segundos como para hacer tu cierre. Sí, como último, no todo lo que es el menemismo es criticable, porque algo importante que nos puede dejar ese gobierno es que hay ciertas cosas que podemos cambiar, que por ejemplo en el caso de la privatización, hacerlas mejor, o en el caso de la convertibilidad, como había dicho Facundo, ponernos las pilas con ese tema de no aceptar de que venga cualquiera e ponga y diga, bueno, hacemos la privatización, pero nosotros los ciudadanos no estemos viendo con una lupa lo que se está haciendo dentro de esas medidas. Eso es lo único que me parece que tendremos que mejorar como país y como ciudadanos. Perfecto, entonces chicos, les agradezco mucho su participación, Nahuel, Facundo, realmente ha sido muy interesante escuchar, ha sido poco el tiempo porque es mucho para hablar, pero al ser un día laborable no queremos extenderlo tanto. Esto que estamos logrando es una muy sana costumbre de debatir, de escucharnos, de animarse a participar, de animarse a contar lo que uno piensa, lo que uno cree o lo que uno sabe. Yo creo que estamos sacando un gran mérito de todo esto. Así que, bueno, esto fue organizado de la agrupación Fiscales por la Libertad y la idea es hacer una charla debate por semana de algún tema que vaya surgiendo en base al chat de la agrupación o a pedido. Así que les agradezco mucho por haber participado, estuvo muy interesante, muy bueno, y le agradezco también a Hugo Radici por organizarse por encargarse de la parte técnica, y a todos los asistentes. Muchas gracias y buenas noches, chicos.